pueden sentarse. La palabra de hoy se titula sabiduría. Así que antes de empezar con la prédica como tal, quisiera definir la definición sabiduría. Según la Real Academia Española, la sabiduría es el grado más alto del conocimiento. Otra definición que nos da la RAE es una conducta prudente en la vida. Entonces la definición de sabiduría es el grado más alto del conocimiento o una conducta prudente en la vida. Así que hoy voy a hablar de la historia de Esther, una mujer que actuó con prudencia en su vida, pero que reconoció que la persona que tenía el grado más alto del conocimiento era Dios. El libro de Esther tan solo tiene 10 capítulos, así que vamos a ver la historia por partes. En el capítulo 1 nos habla del rey Asuero. El rey Asuero reinaba sobre 127 provincias. Su reino llegaba desde la India hasta Etiopía, o sea que unía dos continentes, Asia y África. Era uno de los reinos más fuertes de su época, si no el más fuerte. Así que el rey Asuero invitó a todos sus príncipes, a todos los generales del ejército y a toda la gente importante de ese gran reino a un banquete para mostrarles su riqueza y la gloria del imperio. Luego nos habla sobre la reina Vasti, esposa del rey Asuero. Vasti también tenía un banquete con las mujeres del reino, un banquete aparte. Pero el rey Asuero llamó a Vasti para presentarla en frente de los generales y de toda la gente importante. Así que mandó a sus eunucos, que son los servidores del rey, para buscarla, pero Vasti se rehusó a ir. Asuero se molestó tanto que se preguntó que qué harían con Vasti por desobedecer al rey. Así que se reunió con los conocedores de la ley para ver qué podían hacer, ya que esto se consideraba una humillación pública, ¿verdad?, ante el rey y una desobediencia. Uno de los presentes en aquella reunión, llamado Memucán, propuso destituir a Vasti de su cargo de reina y darle la corona a otra persona. El rey y el resto de los presentes estuvieron de acuerdo y decretaron la ley contra Vasti, que decía que no podía entrar más a la presencia del rey y que ya no sería reina. Después de estas cosas, los servidores del rey empezaron a buscar jóvenes vírgenes y de buen parecer por todo el reino para que la persona que ellos escogieran sea la nueva reina. Luego nos habla de Mardoqueo, un judío que formaba parte de la corte real y que había sido deportado de Jerusalén. Para entender por qué fue deportado de Jerusalén, vamos a hacer el cuento largo corto. Antes existía Israel, ¿verdad? Entonces, después de la muerte del rey Salomón, Israel se dividió en dos. Y Asiria, esa división duró muchos años. Asiria invadió ambos reinos. Luego vino Babilonia. Luego vino Babilonia, conquistó a los asirios. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, deportó a los israelitas de Jerusalén a Babilonia para que cambiaran su lengua, sus costumbres, su religión, su fe en Dios. Por la de Babilonia, por la lengua de Babilonia, por las costumbres de Babilonia, por los valores de Babilonia. A pesar de eso, muchos judíos se mantuvieron firmes en la fe. En la actualidad, vivimos en Babilonia, una cultura distinta a la de Dios, en una sociedad distinta, con valores distintos a la voz de Dios. Vivimos en una sociedad donde se nos ridiculiza, como el pastor mencionó ahorita. Cuando él oraba, lo ridiculizaban, se burlaban de él. Y en la actualidad se nos tacha como de irracionales, como de fanáticos. Pero nosotros debemos mantenernos firmes. Los judíos no destruyeron Babilonia ni hicieron nada por el estilo. Daniel, que era judío, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Daniel. Él era un judío que vivía en Babilonia. Él trabajó para el rey, él trabajó en el reino, pero nunca se salió de la ley de Dios. Siempre se mantuvo firme. Aunque vivía en Babilonia, aunque Babilonia lo despreciaba por ser judío, él fue fiel. Él no traicionó a los que estaban arriba de él, aunque estaba en desacuerdo.
volvamos a Mardoqueo. Él fue uno de los judíos que habían sido deportados de Jerusalén a Babilonia, pero ahora Babilonia ya no existe, sino lo que existe es el imperio persa, imperio del que Asuero era rey. El punto es que Mardoqueo, estando en la fortaleza de Susa, oye la noticia de que están buscando una nueva reina. Y pensó rápido en Esther, su sobrina, que también se llamaba Hadasa. Esther, él la tomó a ella como hija después de la muerte de los padres de Esther. Dice la Biblia que Esther era virgen y dice la Biblia que también era hermosa, de buen parecer. Así que fue llevada al palacio. Esther halló favor ante los ojos de Hegai, encargado de las mujeres. Después de un tiempo, las mujeres fueron presentadas una por una al rey Asuero. Cuando llegó el turno de Esther, el rey se enamoró al instante de ella y le puso la corona sobre su cabeza. Esther actuaba con gracia, porque Esther era judía. Esther creía en Dios. Esther, ¿verdad? Para llevarlo a la actualidad, Esther era una cristiana, pero en ese tiempo judía, porque todavía Cristo no había venido. Pero ella se mantuvo firme en la palabra, se mantuvo firme en la fe de Dios. Por eso fue que halló gracia ante Hegai, por eso fue que halló gracia ante el rey. Cuando nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios, cuando nosotros buscamos el favor de Dios primeramente, nosotros hallamos gracia, favor ante la gente. Pablo menciona, no tengo aquí la cita, pero Pablo menciona que, o Jesús, que si van a hablar de nosotros, que hablen mentira. Que hagamos tan bueno, que actuemos con gracia, con sabiduría, que si tienen que hablar mal de nosotros, que mientan. Porque nosotros no le vamos a dar espacio para darle un error que puedan resaltar. Esther halló gracia ante los ojos de Hegai, porque actuaba con sabiduría, porque buscaba la voz de Dios. Por eso fue que halló gracia. Y quiero volver rápidamente a Mardoqueo. Él también era un judío, él era judío, por lo tanto Esther también era judía, que ya lo mencioné. Nadie sabía que eran judíos y Esther no lo había mencionado. Pero el rey Asuero se enamoró de ella sin saber por qué. Pero no fue su belleza, porque lo era. No fue su inteligencia, porque era inteligente. Ni nada por el estilo, porque aunque ella era hermosa, aunque ella era inteligente, aunque ella era todo lo que podía hacer, y aunque eso contribuyó a que hallara gracia ante el rey, fue la gracia y la sabiduría de Dios sobre ella lo que provocó que hallara favor ante los ojos del rey. No es por nuestras acciones, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra disciplina, no es por nuestro dinero, no es por cualquier cosa que podamos hacer. Es por la gracia. Y aunque todo esto contribuye a lo que tenemos hoy, nuestro trabajo duro, ¿verdad? Si nos esforzamos, logramos cosas. Si resistimos, ¿verdad? Logramos cosas y todo eso contribuye, pero tenemos que reconocer que no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas. Esther no llegó ahí por su fuerza ni por su belleza. Mardoqueo no llegó a la corte real ni por su fuerza ni por su belleza. Mardoqueo llegó allí por la gracia de Dios. Esther se mantuvo firme por la gracia de Dios. Nosotros tenemos lo que tenemos por la gracia de Dios, por la sabiduría de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Cuando reconocemos que nosotros no tenemos el conocimiento suficiente para actuar. Cuando reconocemos que el que tiene conocimiento, que el que nos puede dar una mejor vida es Dios. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos es por Dios, empezamos a ser sabios. Dice en Proverbios capítulo 1 versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Esther era sabia porque temía a Jehová. Ella se mantuvo firme en su fe a pesar de que sus padres murieron. A pesar de que vivió una vida en una sociedad que no conocía la voz de Dios. Aunque vivió lejos de su tierra natal, ella se mantuvo firme y no dejó de creer en Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Muchas veces nos rendimos a la primera dificultad. Muchas veces nos alejamos de Dios cuando pasa algo. Muchas veces nos rendimos, nos decimos, me pasó tal cosa, voy a dejar de orar porque Dios no me ayudó. No, a Esther se le murieron los padres. Esther prácticamente vivió toda su vida lejos de su tierra. Esther vivía en una sociedad que la despreciaba por ser judía, y aún así ella se mantuvo firme en su fe, y eso fue lo que le dio sabiduría. Eso fue lo que la llevó a ser reina. En aquellos días, dice la Biblia, que Mardoqueo se enteró de que había un intento de rebelión para matar al rey. Mardoqueo se lo informó a Esther y Esther se lo informó a Mardoqueo. En nombre de Mardoqueo se lo dijo al rey. Luego investigaron esto, ¿verdad? Y hallaron que era cierto, que querían matar al rey. Y mandaron a los rebeldes a la horca. Aunque esto no se menciona en los versículos después, los versículos aledaños, va a ser sumamente importante después, más adelante. Volviendo otra vez con Mardoqueo, esto parece más de Mardoqueo que de Esther. Mardoqueo era un judío, otra vez, en un país donde lo despreciaban. Entonces, ¿por qué salvó a un rey que lo despreciaba? ¿Por qué salvó a un rey de una tierra que despreciaba a su pueblo, que lo despreciaba a él? ¿Por qué? El rey no lo honra después de eso. El rey no le agradece, no le importa, basically. Y aún así Mardoqueo decidió salvarlo. Decidió hacer lo correcto, sin buscar reconocimiento alguno, sin buscar honra alguna, sin buscar favor alguno. Entonces nosotros no queremos ayudar a fulano porque fulano me hizo aquello. Y no queremos hacer aquello porque aquel no me dijo la gracia. Y no queremos saludar a tal persona porque tal persona, pues, no la quiero saludar y punto, porque no me da gana. Entonces Mardoqueo sí ayudó a un rey de un pueblo que lo despreciaba, y nosotros no podemos ayudar a una persona que tenemos nuestra diferencia. Mardoqueo hizo lo correcto aunque nadie lo vio, y nosotros cuando nadie nos reconoce nos molestamos. Mardoqueo ayudó a que, ¿verdad?, hacer lo correcto, y nosotros a veces no lo hacemos porque no queremos. En Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4, Jesús nos habla sobre este tema y dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Aquí lo que está hablando es que los fariseos hacían mucho escándalo. Se ponían a orar en las plazas, gritando para buscar llamar la atención. No era que estaban evangelizando, es que estaban, mira fulano, estoy orando, soy muy santo. Se pintaban la cara para que todo el mundo se diera cuenta de que estaban ayunando, de que estaban pasando necesidad, de que, yo no he comido en 3 días porque yo estoy metido con Dios. Nosotros no necesitamos aprobación de nadie. Nosotros no necesitamos la atención de nadie. Nosotros no hacemos las cosas para que fulano me vea. Nosotros no somos cristianos para que él sepa que yo soy cristiano, para que él sepa que yo soy mejor que yo soy mejor que él. No, señores.
Nosotros somos cristianos porque nosotros seguimos la voz de Cristo. Nosotros hacemos lo que hacemos porque seguimos la voz de Cristo. No para que aquel me vea, no porque aquel hizo. Nosotros nos debemos concentrar en Dios y solamente en Dios. El único que es digno de honra no es usted, es Dios. Y Mardoqueo entendió eso, por eso Mardoqueo no se molestó ni le reclamó al rey. Lo que nosotros necesitamos es a Dios y solamente a Él. Por aquellos días, dice la Biblia en el capítulo 3 de Esther, del libro de Esther, que el rey Asuero quiso honrar a Amán. No nos dice por qué no quiso honrar a Amán, solamente dice que lo quiso honrar. Así que lo ascendió y le dio autoridad por encima de todos los príncipes. Así que cuando él caminara por un lugar, todo el mundo se tenía que inclinar. Él era prácticamente el segundo al mando en el reino. Era el que mandaba después del rey. Y al tener ese estatus, pues todo el mundo se tenía que inclinar cuando él pasara. Pero hubo una persona que no se inclinó. ¿Adivine quién? Mardoqueo. Otra vez. Bueno, en fin. Él fue el único de los siervos del rey que no se inclinó. Todo el mundo postrado en el piso y él se quedó parado. Él no le gritó nada. Él no le dijo, yo no me voy a inclinar. No. Se quedó parado en silencio. Esto enfureció a Amán. Amán no se molestó porque él le gritó, porque Mardoqueo no hizo eso. Nosotros simplemente debemos mantenernos en pie. Cuando el mundo haga las cosas tan mal, nosotros nos mantenemos en pie. Cuando el mundo peque, nosotros nos mantenemos en pie. Nosotros no nos debemos inclinar al mundo. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Mardoqueo no empezó a decirle, yo no me voy a inclinar por ti. No. Mardoqueo se quedó parado. Nosotros no estamos para decirle al mundo, tú estás mal, esto que lo otro. Y aunque estés mal, nosotros no estamos para mantenernos en pie. Y con nuestro ejemplo, ellos se van a preguntar, ¿y por qué él se queda parado? ¿Por qué él no se inclina al mundo? ¿Por qué él no se inclina al pecado? ¿Qué es lo que hace que él se quede parado? ¿Qué es lo que hace que no se incline ante Amán? Y se lo preguntaron. Los demás siervos del rey le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué tú no te inclinas ante Amán? ¿Por qué tú desobedeces la orden del rey de que todo el mundo se tenía que inclinar? ¿Qué Mardoqueo le responde? Porque yo soy judío. Esto enfureció mucho más a Amán. Mardoqueo no se inclinó porque era judío. ¿Y tú? ¿Y nosotros? ¿Por qué si Mardoqueo se mantuvo firme en su fe? Porque era judío. ¿Por qué nosotros, como cristianos, a veces no nos mantenemos firmes en nuestra fe? Porque a veces cedemos al pecado. Porque a veces cedemos a lo que el mundo dice. Porque a veces cambiamos lo que dice la Biblia para complacer al mundo. Porque a veces hacemos lo que está mal. Y no es que pequen, porque claro, todos los cristianos pecan, todo el mundo peca. Porque nadie es santo. El único que no pecó fue Jesús. Y porque era hijo de Dios. No es eso. Es que no es que tú peques. Es que muchas veces nosotros no tenemos la firmeza para quedarnos en pie, para no inclinarnos. Ese es el verdadero problema. Nosotros como cristianos nos debemos mantener en pie. No inclinarnos a lo que dice el mundo. No inclinarnos a las acciones del mundo, a los deseos del mundo. Nosotros nos debemos mantener en pie. Y aunque a veces vamos a caer, muchas veces nos vamos a resbalar. Pero sobre todo nos debemos parar de todo. Si nos caemos, párese en pie. Otra vez nuevamente. Si 7 veces caemos, 8 veces Dios nos va a levantar. Simplemente tenemos que buscar su mano para que Él nos agarre. Él va a ser nuestro sustento. Él va a ser nuestra ayuda. Aleluya.
Amán se molestó y se molestó tanto que no solo quería matar a Mardoqueo, quería matar a todo el pueblo judío que vivía en el reino de Asuero. Amán engañó al rey Asuero para poder firmar a su nombre la destrucción, matanza y el exterminio del pueblo de Israel, y así lo dice la Biblia tal cual: matanza, destrucción y exterminio. Va a haber gente que nos va a querer destruir, que nos va a querer no matar, pero va a querer hacernos la vida imposible, que va a querer exterminar nuestra fe, matar nuestra fe. ¿Por qué? Porque tú no te inclinaste, porque tú no hiciste lo que fulano hizo, porque tú eres diferente por algo. Ellos no saben por qué, pero saben que están molestos contigo, que te quieren destruir. Pero es porque lo que tú cargas dentro de ti, porque lo que tú tienes dentro de ti, hay algo dentro de ti que les molesta, hay algo dentro de ti que les quema, hay algo dentro de ti que te diferencia. Por eso es que Amán estaba enfurecido con Mardoqueo. Por eso es que Amán quería acabar no con Mardoqueo solamente, sino con todo su pueblo. Vamos a Esther, el libro de Esther, capítulo 4. Y lo voy a leer y dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, de que iban a matar a todo el pueblo judío, rasgó sus vestidos y se vistió en cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde llegaba donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Hatak. Yo no soy hebreo, yo no sé cómo se pronuncia. Hatak. Me fui. Esther llamó a Hatak, uno de los eunucos del rey, que él había puesto a servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía, porque es que él estaba vestido en cilicio. Salió pues Hatak a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatak y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther le dijo a Hatak que dijese a Mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra al patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere su cetro de oro, el cual vivirá. Yo no he sido llamada por el rey por 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther.
Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para este momento tú has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó a Ester. El capítulo nos habla sobre cómo hubo gran lamentación en todo el pueblo, y nos habla cómo Mardoqueo, vestido en cilicio, se presenta a la puerta del rey rompiendo el protocolo. El cilicio era una tela áspera que se usaba para simbolizar luto, duelo o arrepentimiento, porque era una prenda incómoda de usar. Era una prenda que picaba, que quería sacártela. Por eso Ester intenta darle otra ropa, porque no era permitido que uno entrara en cilicio, vestido de cilicio, a las puertas del rey. Un lugar majestuoso, tú no puedes entrar, ¿verdad?, con una tela áspera, un luto con sufrimiento, pero él no la acepta. Él no la acepta. Y por eso Mardoqueo le cuenta lo que le estaba pasando. Y aunque Ester sentía un dolor inmenso, tenía miedo. Porque si entraba en la presencia del rey sin haber sido llamada, podría morir. Ester se encontraba en una posición difícil. O se queda callada y asegura su vida a costa de la muerte de todo su pueblo, incluyendo a Mardoqueo, su tío, que básicamente era su padre, porque él fue quien lo crió. O se arriesga a salvar a su pueblo. Y si no lo logra, va a morir ella junto con el resto de su pueblo. No es fácil. Esa decisión no era fácil. Estaba entre la vida y la muerte de ella y de su pueblo, completamente. Muchas veces hay situaciones que nos acorralan. En esta situación Ester parecía que no tenía salida, que decía: ¿y ahora qué hago? Cualquier decisión que yo tome, voy a tener un problema. Si me quedo callada, todo el mundo muere, y si hablo, puede ser que me maten. ¿Qué hago? Muchas veces no vemos salida. Muchas veces decimos: ¿qué voy a hacer? Si hago aquello, me pasa aquello, y si no lo hago, nos acorralamos nosotros mismos. Pero hay una salida. Nosotros no la vemos, pero Dios sí. El único que podía salvar a Ester en esta situación era Dios, y ella lo sabía. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ester reconoció que para salir necesitaba la sabiduría de Dios, necesitaba la gracia de Dios, necesitaba el favor de Dios. Por eso manda a que todos los judíos que estaban en Susa ayunaran por 3 días junto con ella, para ella. Pero el versículo tiene otra mitad. El versículo no solo habla de los sabios, sino que también habla de los insensatos. Y dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si Ester no hubiera seguido el consejo de Mardoqueo y no se hubiera humillado delante de Dios, y se hubiera creído la reina, la corona se le hubiera subido a la cabeza, y hubiera dicho: a mí no me va a pasar nada porque yo soy la esposa del rey, yo estoy en una situación, yo soy de las personas más importantes de este reino, del reino más poderoso de mi época, ¿qué me va a pasar a mí? Que se chaven. Si ella se le hubiera subido la corona a la cabeza, si no se hubiera humillado ante Dios, el mismo Mardoqueo le dice lo que iba a pasar. En esta conversación entre Mardoqueo y Ester, que me parece sumamente interesante, Mardoqueo le dice lo que iba a pasar si ella
no se humillaba y se quedaba callada. Mardoqueo le dice: si tú te quedas callada absolutamente en este momento, de algún lugar va a venir alivio, de algún lugar va a venir liberación para el pueblo de Israel, pero tú y tu casa van a aparecer. Mardoqueo tenía una fe impresionante. Mardoqueo no estaba preocupado porque iban a matar al pueblo judío, porque Mardoqueo sabía que si ella se quedaba callada, de algún lugar iba a venir la liberación, de algún lugar iba a venir el alivio, de algún lugar ellos iban a ser libres. Mardoqueo no estaba preocupado por el pueblo, estaba preocupado por Esther. Porque si Esther se quedaba callada, ella y su casa iban a aparecer, y Esther era como su hija. A muchos de nosotros nos falta esa fe. Decir: no importa la situación, de algún lugar Dios me va a sustentar, de algún lugar vendrá la fuerza, de algún lugar vendrá mi ayuda. Amén. Amén. El Salmo 121 nos dice de dónde va a venir esa ayuda. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y guardará tu entrada. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Esther alzó sus ojos a los montes cuando no había salida, cuando veía que todo estaba mal, cuando veía no encontraba una salida posible, cuando estuvo al borde de la muerte. Esther alzó sus ojos a los montes y que vio a Dios socorriéndola. Mardoqueo alzó sus ojos a los montes y también vio a Dios socorriéndolo. Aleluya. Y al ver a Dios socorriéndolo, dijeron: vamos a rendirnos a Él. Vamos a ayunar por 3 días, de noche y de día, sin beber ni comer. Aquí tiene que pasar algo. La gracia de Dios va a venir sobre nosotros. Y si morimos, que moramos. Pero vamos a morir haciendo la voz de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Todos ellos ayunaron por 3 días, sin beber ni comer ni nada, pidiendo a Dios sabiduría para actuar. Al terminar los 3 días de ayuno, Esther se presentó al rey. Su única garantía de vida era Dios. Hay veces que Dios es nuestra única garantía. Hay veces que Dios es nuestra única garantía en el trabajo. Hay veces que Dios es nuestra única garantía en nuestra vida, en nuestra familia. Hay veces que nosotros solamente dependemos de Dios y de nuestra fe en Él. De que no hay nada en lo que podamos agarrarnos, nada ni nadie en lo que podamos agarrarnos. No podemos decir: si me falta aquello, tengo lo otro. No, es que ya no nos queda más nada. Lo único que nos queda es Dios. Hay situaciones en la vida que pensamos así, que no nos queda nadie alrededor, o que sentimos que no nos queda nadie alrededor, y nuestra única garantía es Dios. Esther entró así ante el rey, con su única garantía de vida, que era Dios. Y Dios no le falló. El rey extendió su cetro de oro, perdonándole la vida a Esther. Luego más adelante Amán moriría, ¿verdad? Después de eso va un banquete, pero no me voy a meter por ahí. Amán moriría y el pueblo de Israel se salvaría. Lo importante es que Esther estuvo dispuesta a sacrificar su vida. Esther no sabía si ese día iba a morir. Pero sí sabía algo, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no sabemos lo que nos va a pasar.
Muchas veces nosotros no sabemos si tal persona se va a ir. No sabemos si el trabajo se va a ir, si nuestro sustento se va a ir. Lo único que sabemos es que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo importante. Esther no se preguntaba, ¿y si me matan? ¿Y si me encierran? ¿Y si matan a Mardoqueo? ¿Y si matan al pueblo? ¿Y si yo fracaso? No, Esther solamente pensaba, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy siguiendo la voz de Dios, yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, hacer lo que la voluntad de Dios solamente. Esa es nuestra única meta, esa es nuestra única garantía y confianza, seguir la voz de Dios, nuestro único deber. Sin importar las consecuencias, ese es nuestro deber. Y si tenemos que enfrentar a la muerte, lo haremos, porque por seguir la voz de Dios. Y una frase de Esther hablando de esto, en el capítulo que leímos ya, en el versículo 16, ella dice, y si perezco, que perezca. Ella estaba clara de que podía morir. Y esto me recuerda a la historia de los 3 jóvenes hebreos, que para hacer el cuento largo corto, estos 3 jóvenes se negaron a adorar una estatua. Y les dijeron que si no se postraban ante la estatua y la adoraban, serían echados a un horno de fuego que había sido calentado 7 veces más de lo normal. Y el fuego ya es caliente de por sí. 7 veces más. Si con una estufa uno se quema, en un horno. Entonces, en Daniel capítulo 3, de los versículos 16 al 18, nos cuenta la respuesta de estos 3 jóvenes ante la amenaza del rey Nabucodonosor. Y dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Esther y estos jóvenes tienen algo en común. Estaban dispuestos a dar su vida, confiando en que Dios los guardaría. ¿Sabe quién más estuvo dispuesto a dar su vida? Jesús. Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, a ser sacrificado en una cruz, a ser maltratado a latigazos, a ser humillado, pasando por toda Jerusalén, desnudo, casi desnudo, ¿verdad? Con latigazos, con heridas. Cargó una cruz pesada, muy pesada. Se cayó y lo tuvieron que agarrar. No había humillación más grande que esa. Y estuvo allí en la cruz así, mientras los soldados romanos se reían, mientras los soldados romanos se burlaban, mientras los judíos, los fariseos decían, ¿y este no era el Hijo de Dios? Mientras que estaba al lado en una cruz le decía, pero si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros de una vez. ¡Aleluya! Jesús, antes de todo esto, de estos sucesos que pasaran, Jesús le pregunta a Dios si es posible que yo pase de esta copa, que así sea, pero si no, que sea tu voluntad. Uno no quiere pasar dificultad. Jesús mismo no quería pasar todo lo que pasó. Esther no quería pasar, ¿verdad? Este trago amargo. Esther no quería arriesgarse a la muerte. Los jóvenes hebreos no querían ser tirados al fuego. Daniel no quería ser tirado al pozo de los leones. Moisés no quería ser perseguido por los egipcios. Y así puedo seguir todo el día. Pero si todos tienen algo común, es que a pesar de la dificultad, ellos dijeron, mira, si es posible, pasa esta copa de mí, pero si no, que se haga tu voluntad. Si no es posible que perezca, si perezco, que perezca. Todos ellos se mantuvieron firmes ante la adversidad, ante la oposición, ante la dificultad. Todos ellos se mantuvieron firmes.
¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar por seguir la voluntad de Dios? ¿Qué tan lejos podemos llegar? Nos arriesgaríamos a entrar a los aposentos del rey a regozo que me maten. Nos arriesgaríamos a pasar con una cruz por toda Jerusalén. Nos arriesgaríamos a que nos tiren a un horno de fuego. Gracias a Dios, ya esto no existe en esta parte del mundo, porque hay países, hay lugares que existen estas cosas y peor todavía. Pero aquí nosotros tenemos la libertad para adorar, para orar, para reunirnos, porque si estamos aquí es porque somos libres de hacerlo. Nosotros no nos estamos escondiendo, y eso es gracias a la libertad que Dios nos dio. Pero ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar? Ya no estoy hablando de un horno de fuego, ya no estoy hablando de una fosa de los leones, estoy hablando de nuestra vida diaria. ¿Qué tan lejos podemos llegar en la oración? Nos vamos a orar todos los días. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar en la palabra? Leemos la palabra todos los días. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar en nuestro ejemplo? Somos ejemplos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria. Somos ejemplos de Cristo. ¿A qué tan lejos estás dispuesto a llegar por la voz de Dios? Aleluya. La sabiduría, simplemente el temor a Jehová. Es simplemente no inclinarse. Es simplemente seguir la voz de Dios. Es simplemente aplicar la voz de Dios en nuestra vida. La sabiduría es simplemente tomar el riesgo de seguir a Cristo. Esa es la verdadera sabiduría. Nada más. Esa es la sabiduría y la que nosotros debemos aplicar en nuestras vidas. Póngase sobre sus pies para hacer esta última oración. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Gracias porque esta palabra, Señor, ha llegado, espero, Señor, que haya llegado a los corazones de cada uno de nosotros y que la podamos aplicar, Señor, en nuestra vida diaria. Señor, guárdanos en este día, ¿verdad? En nuestra salida. Y, Señor, y aunque salgamos de aquí, Señor, no salimos sin tu presencia. Señor, gracias por todo esto, Señor, porque nos permitiste reunir aquí. Y si nos llevaste aquí es por una razón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hasta aquí mi parte. Que Dios los bendiga. Sí. Adiós.